Encontraron un cuerpo sin vida, descuartizado y quemado, y sospechan que se trataría del peor final para una mujer que estaba desaparecida. Son al menos los datos preliminares, y el compañero Mateo Ladino está en este momento en vivo desde el lugar en el que se dio el hallazgo, o donde en este momento, Mateo, ya con resultados preliminares. Adelante. Y bueno, eso es lo que encontramos hoy. Nosotros así... Sí, señor, en base al Cerro Cristo Rey, los investigadores están descendiendo y ya dando detalles sobre lo que fueron hallados primeramente ahí en la cima del cerro. El fiscal Gedón Galeano está hablando. La mayor parte está debajo de malezas y troncos. O sea, se trató de tapar de alguna manera. De tapar después de quemar, después de intentar quemar. Hay partes que están quemadas, así es. Hay partes que faltan... Sí, así es. ¿Qué partes específicamente del cuerpo fueron hallados? Y se encontraron los miembros inferiores, también la columna vertebral y la mano. Y así, otros lugares. No, ya por acción de la fauna, así es. ¿El cuerpo fue calcinado entonces entero? No calcinado, quemado en partes. ¿Y las prendas? ¿Pudieron encontrar algo de prendas, de ropas? Y en realidad ya no. Ya no por el estado de putrefacción. ¿Otra pertenencia de la mujer? No, nada, solamente los restos. ¿Qué es lo que queda? Y mañana a las 10 tenemos la necropsia en la morgue, en donde sí vamos a buscar identificar con certeza que se trataría de María Ramona. Por el momento no se puede confirmar esto. Científicamente no, pero por los indicios que dio Víctor presumimos en un 99% que se trataría de ella. Según sus dichos, esta tercera persona supuestamente le trajo a este punto. Según dichos de él, él le trajo hasta este punto, pero esta tercera persona ya les estaba esperando aquí. ¿Quién sería esa tercera persona? Y él menciona varios nombres, por eso que es un poco... Traen contradicciones otra vez. Así mismo, pero ese extremo también va a ser investigado, por supuesto. Y nosotros llegamos aquí, hay que recordar que esto inicia con una denuncia de una persona que no regresa a su casa. Y a partir de ahí nosotros tomamos intervención, acá con el colega, el doctor Maldonado, y procedimos a investigar eso. Y a prima facie tuvimos elementos por el cual nos hacía presumir de que existiría un hecho punible de abuso sexual en personas indefensas, después de escuchar los testimonios de la madre y de la hermana, y así como de presentar certificados médicos respecto a ella, ¿verdad? Ahora, en el caso ¿cuánto le hicieron caminar posiblemente acá desde este punto donde estamos? Ahora, lo que quiero aclarar es lo siguiente, justamente, perdón. Lo que encontramos aquí son restos óseos. Aquí se produjo un homicidio. Y por una cuestión de competencia territorial, eso ya corresponde a la Fiscalía de Caacupé. Por lo tanto, nosotros, una vez que hicimos el hallazgo, hicimos la comunicación pertinente a la fiscal de turno aquí de Caacupé. Y la doctora María Angélica Insorrales, quien va a tomar esta nueva causa. Nosotros continuamos con la causa de abuso sexual en personas indefensas. Solamente eso es lo que quiero aclarar, ¿verdad? Para que no se confunda. Y bueno, y caminó. Ahora caminó, yo creo que con la condición que tiene ella, embarazada y con ciertas dificultades para caminar y trasladarse y manejar sus miembros, yo creo que habrá caminado como mínimo 1 hora, 2 horas. ¿Conocía la zona, Víctor Cantero? Presumimos que sí. En el estado en el que se encuentran los restos, ¿se puede presumir, fiscal, que ya la habrían asesinado, si es que se trata de ella, en ese día que ella desapareció? Sí. Así es, en horas de la tarde. Aquel 1 de julio, entonces. Aquel 1 de julio, así es. ¿Con qué intención habrían subido aquí al cerro, en principio? Y en realidad no sabría decirte. Ahora, lo que sí encontramos un resultado que es la muerte de ella, ¿verdad? Ahora, fiscal, ¿cómo llegan hasta este punto? Porque en principio se decía que importante también fue la participación de testigos de la zona, etcétera. ¿Qué se puede decir en torno a eso? En realidad el trabajo de la Policía Nacional fue excelente.
Tanto las dependencias técnicas de la policía y las dependencias especializadas como la de homicidios, antisecuestros, fue fundamental para nosotros a fin de poder llegar a esclarecer esto. Y también la testifical especialmente de la persona que les trasladó hasta aquí. Una persona que trabaja como taxista. Él mismo confirmó el traslado hasta esta zona y más los informes que recibimos de esas dependencias policiales que le mencioné nos confirmaron que en la zona donde podría encontrarse ella era aquí. Gracias por tu tiempo. El fiscal Gedeón Escobar hablando sobre este procedimiento que acaba de concluir aquí en la base del Cerro Cristo Rey, Santiago Audiencia. La macabra información, noticia que se daba a conocer alrededor de las 17 horas tenía que ver con el hallazgo de restos óseos y partes también de un cuerpo de sexo femenino. Sí. La información llegó a ellos gracias al relato ampliado que había hecho el mismo detenido y principal sospechoso del caso. Hablamos de Víctor Cantero, una persona que había sido, según mencionan, pareja de María Ramona Cardoso y quien en su momento, según mencionan, la había trasladado hasta este punto aquel 1 de julio, cuando ella había solicitado o había pedido, informado a su familia que iba a salir para realizarse unos estudios médicos al hospital, pero termina trasladándose hasta este punto donde, según mencionan, se encuentra con Víctor Cantero y finalmente se procede aparentemente a su homicidio. La información concreta la vamos a poder tener cuando se termine el proceso de autopsia que pueda brindar la Policía Nacional, el Ministerio Público, con toda la estructura, a modo también de determinar si efectivamente son los restos de María Ramona. Pero a ciencia cierta, lo que sí se puede decir es que todos los indicios terminan finalmente dando esa conclusión. Así que estaremos, por supuesto, aguardando. Estamos aquí en la base, aquí prácticamente inicia este camino, ya es prácticamente el acceso único que tiene el Cerro Cristo Rey, a unos pocos kilómetros de distancia del centro principal de Cacupe. Está hablando también la Policía Nacional, Mateo, sobre estos condimentos, estas características del lugar. Y asesinada en ese punto es la sospecha. Sí, Santiago. No, precisamente sobre eso, decía el fiscal que la policía hizo un trabajo excelente y me encantaría saber técnicamente cuáles fueron las pistas que fue siguiendo la policía también, como para dar con esto que el fiscal hablaba en un 99% prácticamente de confirmación. ¿Puede coincidir? Bueno, sí, vamos a escuchar lo que mencionan los agentes de la policía al respecto. En principio nosotros le tenemos ubicado en ese día hasta esta zona, prácticamente a la pareja. O sea, su teléfono de Víctor Cantero lo ubica en este punto, en esa fecha de la desaparición. Independiente del teléfono, ya lo tenemos ubicado también por indagaciones realizadas, por circuito cerrado. También el teléfono se ubica en esta área y son elementos que suman al lugar donde ellos estuvieron en el último momento. ¿En qué momento ustedes acceden a esta información? Bueno, esta información se generó ya en el transcurso de esta semana y fue procesada y hoy tenemos sus resultados. Se decía también en principio que los testigos claves, había una chipera que había mencionado también que los vio. ¿Todo eso fue importante? Sí, claro que fue importante porque es el inicio prácticamente de donde desapareció esta mujer y a partir de ahí empezó la búsqueda. Esta búsqueda se hizo a través de cámaras de indagaciones, testigos y varios otros elementos técnicos que nos llevaron a poder decir que aquí en la base del cerro estuvieron ese día prácticamente en hora de la tarde. Puntualmente, ¿cuáles fueron esos indicios? Y como le digo, cámaras de circuito cerrado, testigos que visualizaron a esta pareja venir hacia esta zona y también tenemos una indagación realizada aquí en este sector mismo donde lo ubicamos a la pareja en este punto. ¿Este lugar tiene algún cuidador, alguien que está aquí en la entrada mismo? No, no tiene cuidador, es un lugar de acceso público. ¿Cuándo estiman se dio el la asesinato? comunidad se maneja por este lugar y por esta zona. El acceso es complicado, pues, ¿no? Es complicado, tiene sus complicaciones, son lugares que están bien empinados y también planicies. Decía el fiscal que posiblemente aquel 1 de julio, cuando ya se daba su desaparición, fue ese día en el que ya ella fue asesinada. Bueno, conforme a las investigaciones, nosotros lo ubicamos con vida en este punto el 1 de julio en hora de la tarde. Ya determinar que posterior a eso siguió con vida, no tenemos elementos para decir lo contrario ni tampoco para afirmar. Esto ya técnicamente se va a demostrar con la inspección a morgue.
¿Cuál es la presunción en cuanto al tiempo que ha estado ya el cuerpo? La hipótesis investigativa, conforme a el daño que se visualizó en los restos, nos indica que ya son varios días de haber estado el cuerpo en ese lugar. Había una mochila, que era justamente la mochila que decía Víctor Cantero, estaba aquí en el lugar, pero esta mochila ustedes nunca encontraron todavía. Esta mochila va a ser buscada nuevamente, se va a armar un equipo de búsqueda y vamos a estar en la búsqueda de esa. ¿Esto va a continuar hoy? ¿Cuándo retomaríamos? Bueno, continuaríamos este día. Durante la noche, entonces. Durante la noche y veremos, de acuerdo al resultado, si avanzamos mañana o seguimos hasta encontrarlo. La mochila va a ser fundamental para unir los cabos sueltos. De hecho, es fundamental porque es un elemento con el cual vemos a Víctor Cantero en compañía de la víctima, la desaparecida, en un punto. Víctor Cantero manifiesta que hay una tercera persona en disputa, en cuestión, en esta historia. ¿En los circuitos cerrados se lo ve acompañado también de otra persona más? Hasta el momento no tenemos elementos para afirmar que exista una tercera persona. Todos los elementos investigativos que tenemos ubican a 2 personas aquí. Bueno, gracias por tu tiempo. Pues entonces ahí vamos a tener los detalles más adelante sobre este procedimiento que continúa aquí, Santiago, audiencia, en el Cerro Cristo Rey, decíamos a unos pocos kilómetros del centro de Caacupé, en donde todavía se va a estar buscando la mochila que en principio había sido el elemento que los iba a llevar hasta el lugar en donde estaba el cuerpo. Sin embargo, ellos hallan los restos antes de encontrar la mochila y ahora se va a proceder entonces a continuar este procedimiento. El 21 por la tarde vieron a María Ramona todavía en ese lugar. Luego no hay indicios para saber qué pudo haber pasado exactamente. Mencionaba recién uno de los efectivos que trabajó en esta investigación. Si bien ningún crimen puede justificarse bajo ningún punto de vista, ¿ellos tienen, Mateo, alguna hipótesis de qué pudo haber precipitado esta decisión y que pudo haber llevado al extremo de actuar de manera tan macabra como lo hizo? Es complicado llegar hasta esa conclusión atendiendo de que el presunto responsable del homicidio todavía no se anima a hablar con criterio y decir que fue él exactamente. Pero vamos a consultarle, aquí tenemos nuevamente a mano al fiscal Gedeón Escobar para obtener un poco, doctor, los detalles sobre si cuáles fueron las conclusiones o por qué habría llevado a asesinar a María Ramona según la hipótesis que maneja la fiscalía a Víctor Cantero. Mira, hipótesis. Como te dije, nosotros empezamos con la desaparición de María Ramona, persona que no regresa a su casa. A partir de ahora vamos a ir hilvanando las hipótesis que le habrá llevado a él a tomar esa decisión. No quiero apresurar ninguna hipótesis y, como te recuerdo, el hecho del homicidio feminicidio va a quedar a cargo de la Fiscalía de Caacupé. Hasta el momento, ¿ustedes tienen alguna información concreta sobre esto? Tenemos, pero lo cuidamos dentro de la investigación. ¿El embarazo ella tuvo que ver? Sí, y creo que tuvo un gran porcentaje. Bueno, van a continuar con esto. Así es, seguimos. Bueno, importante entonces ese dato que daba, hablamos de una mujer que estaba ya con prácticamente 8 meses de embarazo, ya a un mes prácticamente de dar a luz. Mateo. Y esto también, según manifestaba la familia en su momento, había disgustado a Víctor Cantero y puede ser incluso uno de los motivos que lo haya llevado finalmente a acabar con la vida de María Ramona, pero es todavía muy incipiente en la investigación y se estará aclarando a detalle. Permíteme un segundo, el doctor Amaral, que es abogado de la familia de María Ramona, está en comunicación con nosotros. Doctor, ¿qué final aparentemente por la manera en la que relata el fiscal de la causa, habla de un 99% de confirmación? ¿Cómo se enteran ustedes y cuál es la primera reacción, tanto suya como de lo de la familia, luego de esta noticia, doctor? Bueno, buenas noches. La verdad que estaba dentro de una de las hipótesis, ¿verdad? No queríamos que fuera, tampoco tenemos la certeza de que realmente es. Yo personalmente, hasta que no exista un 100% de certeza, no doy por cierto estos hechos, ¿verdad? Es una cuestión muy personal, ¿verdad? Por otro lado, obviamente, la familia, imagínense cómo se encuentra en tal caso de que realmente fuere, ¿verdad? Así que fuimos informados en la tarde de hoy por el Ministerio Público, por los 2 fiscales que estaban trabajando y, bueno, esa es la cuestión en sí, ¿verdad? No obstante,
para ustedes, al ser una de las líneas investigativas, ¿tiene solidez el relato, la hipótesis que construye la Fiscalía como para concluir en ese porcentaje de certeza? Mire, para que se construya la línea de investigación, familiares y también de este lado, hemos agregado información que creemos que es importante, ¿verdad? Sobre todo la hermana Blanca, ha agregado información demasiado importante, ¿verdad? No con esto quitarle el trabajo ni la credibilidad de los investigadores, que para mí fueron excelentes, en tal caso de que fue el resultado así, ¿verdad? ¿Cuál es la información de relevancia aportada por la hermana, doctor? Bueno, un circuito de recorrido probablemente que haya hecho la hermana y que yo entiendo y hemos analizado con la hermana ha tenido cierta veracidad, ¿verdad? La familia, ¿qué es lo que va a solicitar formalmente de aquí en adelante? ¿Cuáles son para ustedes los pasos que tendrán que darse, además de alguna confirmación científica, supongo, ¿no? Bueno, en este momento nosotros estamos en un impasse en el sentido de que tenemos que esperar el día de mañana para que se efectúe la necropsia y de ahí trazar la línea de trabajo que vamos a tener. Obviamente que va a ser mucha, ¿verdad? Lo sucedido y por la característica del hallazgo, ¿coincide con la descripción o con el perfil que ustedes tienen del hombre a quien creen es el principal sospechoso? Tenemos, desde nuestro punto de vista, la absoluta certeza, no tengo dudas. ¿Responde a su perfil, digamos, criminológico? Claro, obviamente, porque este sujeto no solamente en tal caso que sea la persona como se está hablando, ¿verdad? También ha tenido otras conductas irregulares de manera anterior. Una de las solicitudes de manera formal será analizar y científicamente tener un grado de comprobación respecto a esta hipótesis. Obviamente. Inclusive el Ministerio Público ya está adelantado en esos actos que realmente no muy lejano en cuestión de tiempo van a tener el resultado, ¿no? Doctor, gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, a ustedes, muy amable. El doctor Amaral, abogado de la familia de María Ramona. Para el fiscal de la causa hay un 99% de probabilidad de que sea efectivamente ella el cuerpo que fue hallado, Oscar.